el señorío de Dios. Señorío de Dios. Este pasaje nos habla básicamente del estilo de vida que debería tener el creyente. El estilo de vida del creyente. Y nos menciona, el punto que más resalta en este pasaje bíblico es: sean llenos del Espíritu. Esta es la exhortación principal: sean llenos del Espíritu. Las exhortaciones anteriores son como una antesala, ¿no? ¿Cómo se diría? Un preámbulo. Gracias, maestro Carlos Martínez, siempre me ayuda, gloria a Dios. El maestro Israel también me ayuda de vez en cuando. Son un preámbulo para decir la exhortación principal, que es: sean llenos del Espíritu. Sin llenura del Espíritu no hay señorío de Cristo en nuestras vidas. Sin llenura del Espíritu no hay el señorío de Dios. Y Dios quiera que el día de hoy nosotros reconozcamos que necesitamos el poder de Dios, el poder de lo alto, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo vivir conforme a la voluntad de Dios por mis propias fuerzas. Yo necesito el poder de Dios. Necesito la llenura del Espíritu de Dios para vivir conforme a su voluntad, para que el señorío de Cristo pueda ser real en mi vida. Y este pasaje bíblico comienza con una advertencia. Hay más de una advertencia en la Biblia con respecto del cuidado de nuestra manera de vivir, pero esta es una de ellas, y comienza diciendo: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Hermano, recuerde que esta porción bíblica es del apóstol Pablo a una iglesia, está hablando a creyentes, ¿ok? Y estas palabras fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu de Dios, fueron escritas por el apóstol Pablo, quedaron plasmadas en la Biblia, y nosotros creemos que este es el consejo, la revelación de la voluntad de Dios para usted y para mí, para hoy. Así es que hoy en día Dios le está diciendo a usted, está diciendo a Templo Calvario, y si usted está hoy aquí, hoy Dios le está diciendo a usted: ten cuidado de la manera en que vives. Es una exhortación. ¿Por qué Dios nos manda a tener cuidado? Dios no nos está amenazando. Dios quiere algo bueno para usted. Y Dios sabe que en la obediencia, y Dios sabe que en la consagración, y Dios sabe que en nuestro rendimiento al Señor, cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, Él va a poder hacer su voluntad buena y perfecta, que es bendecirnos más allá de nuestras expectaciones. No antes, no sin obediencia. Entonces hay más de una advertencia, y esta es una de ellas: ten cuidado de la manera en la que vives. Y según resalta este pasaje de la Biblia, hay por lo menos dos maneras de vivir. Dos maneras de vivir que se resaltan en estos versículos. Primero dice, mire lo que dice. Dice: no vivan como necios. No vivan como necios. Ahora, ¿qué es un necio? La Biblia lo describe en Salmo 14, versículo 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no vivas ignorando a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No vivas como necio, no vivas ignorando a Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Y el que dice que no hay Dios, sigue diciendo el versículo 1, capítulo 14 de Salmos: se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Quiénes? Los que dicen no hay Dios. ¿Quiénes? Los necios. ¿Cómo viven los necios? Haciendo obras abominables. Porque ellos creen que no hay Dios. No tienen a quien rendir cuentas. El sabio, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia de la sabiduría? Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111, versículo 10, anótelo los que tienen sus cuadernos y sus bolígrafos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen, escuche, todos los que practican sus mandamientos. El temor de Jehová le da sabiduría al hombre, al ser humano. Y con esa sabiduría nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios. Y tenemos buen entendimiento y practicamos la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice: no vivas como necio, vive como sabio. No vivas como necio, dice, sino como sabios. Y ahora describe cómo viven los sabios. Versículo 16. ¿Cómo dice que viven los sabios? Aprovechando
al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo, ¿para qué cada momento oportuno? ¿Para hacer negocios? ¿Para ganar más dinero? ¿Para qué será? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo vive el sabio? El sabio aprovecha al máximo. El necio desperdicia el tiempo. La Biblia dice que los días son malos. Y mi hermano, no hace falta escuchar las noticias para saber que los días son malos. El apóstol Pablo lo dijo hace 2000 años. Los días son malos y son peligrosos. Y estamos, hermano, a punto de que este mundo colapse. Esto ha sido profetizado desde hace mucho tiempo. No solamente el mundo está a punto de colapsar en cuanto a las finanzas, está a punto de colapsar en cuanto a los sistemas de gobierno, está a punto de colapsar en cuanto al sistema ecológico. La ciencia dice que, rato menos pensado, hay un desequilibrio por causa del recalentamiento global y que esto puede traer una catástrofe en la tierra. Hay un juicio, mi hermano, hay un juicio inminente que viene en breve sobre todos los moradores de la tierra. Y por eso la Biblia dice, aprovecha bien el tiempo. Ahora, Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre si ganare el mundo, ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y también dio un ejemplo, dice un hombre rico, vio sus graneros y dijo, me he enriquecido mucho, mis graneros son pequeños, voy a hacer graneros más grandes. Derribó los graneros, las bodegas, hizo bodegas más grandes. Y esa noche alguien vino y dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y qué precio vas a dar por tu alma? Entonces el apóstol Pablo dice, los días son malos. Hace 2000 años, usted y yo sabemos que los días son malos. Y los que creemos en Dios sabemos que hay un juicio inminente, que rato menos pensado, mi hermano, rato menos pensado. Pastor Kainer lo ha dicho aquí, muchos teólogos lo dicen, y yo no lo estoy repitiendo como una cotorra, lo estoy repitiendo con convicción. No hay nada que impida que Jesucristo, que la segunda venida del Señor se dé a cabo ahora mismo. Las profecías están cumplidas. Y lo que se desate en la tierra, el juicio que viene sobre los moradores de esta tierra, nadie puede asegurarnos que terminamos este culto y que salimos de aquí toditos vivitos y campantes. Entonces la Biblia dice, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo, ¿para qué? Como sabios. ¿Cuáles son los sabios? Los que tienen temor de Dios. ¿Y cuáles son los que tienen temor de Dios? Los que tienen buen entendimiento y practican sus mandamientos. ¿Y cuál es el gran mandamiento y la gran comisión encomendada a la iglesia? Ir por todo el mundo y predique el evangelio. La Biblia le exhorta, Pablo también exhorta, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, a menos que usted entienda que el llamado de Dios sobre su vida viene acompañado de un plan glorioso que está fuera de su alcance, un plan maravilloso. Dios quiere manifestarse a través de usted a este mundo. Y por eso Dios dice, aprovecha bien el tiempo. Los que temen a Dios tienen buen entendimiento, practican sus mandamientos, aprovechan bien el tiempo, viven como los sabios, no como los necios. Y la Biblia nos exhorta, dice, ten cuidado de la manera en la que vives. Y esta es la exhortación para Templo Calvario hoy. María no leyó el mensaje, pero cuando presentó dijo, Señor, la palabra venga como venga, que la recibamos. Hay veces que la palabra viene acompañada de muchas bendiciones y muchas buenas noticias, pero el día de hoy viene acompañada de una exhortación. Ten cuidado de cómo vives. No vivas como los necios, sino como los sabios. Hay un juicio inminente que viene sobre los moradores de esta tierra. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Algún día usted y yo tendremos que dar cuentas. ¿Cuentas de qué? Mateo 12:36, Jesús hablando dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿No mira lo que dice? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La Biblia dice, mira bien cómo vives.
No solamente tus acciones, de lo que hablas. Redime el tiempo. No vivas como los necios diciendo no existe Dios, sino como los sabios que tienen buen entendimiento y practican sus mandamientos. Continúa el texto diciéndonos: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, no sean insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Mire, el apóstol Pablo usaba unas palabras bien duras. Insensato quiere decir sin sesos, sin sentido. Le estoy leyendo la traducción del diccionario griego, Strong's. Insensato quiere decir sin sentido, sin sesos, estúpido, ignorante, egoísta, incrédulo, indocto, loco y necio. Eso es lo que quiere decir. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo a través de la escritura. No seas insensato, no seas sin sentido, ignorante, no seas egoísta, no seas... La palabra es medio fuerte, estúpido, a mí no me gusta. No seas incrédulo, no seas loco, no seas necio. Vuelve a repetir, insensato es otra palabra distinta a la de necio que se usó originalmente en el primer versículo que leímos. Pero mi hermano, hay otra clase de necedad. Dijimos que el necio es el que dice no existe Dios, ¿verdad? Y se corrompieron y sus obras son malas. Eso dice la Biblia. El necio dice en su corazón, y la Biblia dice no vivas como los necios. Luego dice no seas insensato, es otra palabra. Insensato quiere decir, también nos habla de necedad, pero hay otra clase de necedad. No el que dice no existe a Dios, sino el que conoce de Dios, pero que no le cree a Dios. Cree en la existencia de Dios, pero no cree en su palabra. No cree en su palabra. La Biblia dice, ten cuidado cómo vives. No, eso no era para mí. Yo creo que Dios nos está hablando a todos el día de hoy. Ten cuidado de cómo vives. Los tiempos son malos. No vivas como los necios, sino como sabios. No seas insensato. Hay otra clase de necedad, de insensatez, que es de aquellos que conocen a Dios, pero no le creen a Dios, que le creen en la existencia de Dios, no creen en su palabra, que saben que Dios existe, pero que no se han rendido a su señorío. Señorío. El señorío de Dios. Lo que Él dice es ley para mi vida. Es el señorío de Dios. Él es mi Señor, mi dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Él es el Señor y mi dueño. Esta clase de necios, Dios habló de ellos en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Ok? Escudriñar quiere decir buscar, ¿verdad? Ir a escudriñar con linterna. Jerusalén, cuando la Biblia habla de Jerusalén, Jerusalén es el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, es el tipo de la iglesia. Sión. Es como si Dios estuviera poniendo esto en forma de tipo o de antitipo, diciendo en aquel tiempo yo escudriñaré a la iglesia con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Entonces esto dice la Biblia. Dice, no vivas como los necios, vive como los sabios. Redime el tiempo. No seas insensato. No digas, Dios, todo está bien. Dios ni va a hacer bien, ni va a hacer mal. Y la Biblia dice que el Señor escudriñará y castigará a aquellos hombres que reposan tranquilos y dicen Jehová ni hará bien ni hará mal. Continúa diciendo el versículo de la Biblia, dice no seas insensato, sino entiendan, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si no entiendan. Ahora esto me da a entender a mí que Dios ya lo explicó, que Dios ya lo reveló, que Dios ya lo dijo, que Dios lo dio a conocer. No dice escudriñen cuál es la voluntad de Dios, sino es como si Dios ya lo hubiera dado a conocer. Dice ahora, entiendan. En otras palabras, abran sus corazones y entiendan. La voluntad de Dios no está oculta, mi hermano, para los que tienen un corazón dispuesto a obedecer. Ahora, el abrir el corazón a conocer la voluntad de Dios demanda un rendimiento total. Yo creo, mi hermano, que no. ¿Cuántos desean más de Dios?
Para tener más de Dios hay un solo secreto: rendirse totalmente a Dios. Usted puede decir, yo ya me rendí hace 2 años. Usted tiene que rendirse todos los días y decir, Señor, hágase tu voluntad. En este día en mi vida tú eres el Rey y tú eres el Señor. Tú gobiernas. Se levanta usted cada mañana y se dispone así delante del Señor. Sea lo que sea que vaya a hacer, sea su trabajo, sea que se vaya de compras, sea que vaya a estudiar, lo que sea. Señor, encomiendo mi mente, mi corazón, mi vida, mi alma, mi espíritu a ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Buscando el señorío del Señor. No tenemos más de Dios, creo yo, mi hermano, porque no somos responsables con lo que ya hemos recibido de parte del Señor. Cuando usted es responsable con lo que ha recibido, entonces Dios le va a dar más y más. Entonces la Biblia hasta aquí nos habla, el preámbulo, nos habla sobre los necios versus los sabios, los insensatos versus los entendidos. No seas insensato, sino entiende, abre tu corazón. Y luego viene y habla sobre otra, la lección principal, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu Santo. Entonces el preámbulo habla sobre los necios, el estilo de vida de los necios versus los sabios. El necio dice no hay Dios, se corrompe. El sabio tiene entendimiento, practica lo que Dios le manda. El insensato dice Dios no va a hacer nada, no me importan los juicios de Dios, conozco a Dios pero no creo que vaya a hacer nada. Los entendidos entienden cuál es la voluntad de Dios. Ahora contrapone el vino y la llenura del Espíritu Santo. El vino representa, mi hermano, esfuerzo humano, producto humano, para satisfacer la carne y el ego. Esto es lo que representa el vino. El vino, lo que es conocido generalmente, en términos generales, es porque trae alegría, una alegría efímera, ficticia, trae coraje, trae fuerza. El vino le hace perder la vergüenza al que la tiene. Hace de los hombres y de las mujeres títeres del diablo. Yo no lo digo esto ligeramente, mi hermano, pero usted debe conocer a alguien que ha caído en las garras del vicio, del alcohol, y usted sabe que esas personas se tornan en títeres del diablo. ¿Verdad que sí? No me mire serio, mi hermano. No se enoje, pero es la verdad. La Biblia dice, no te embriagues con vino. En eso hay desenfreno. Ahora, desenfreno quiere decir libertinaje. Una persona desenfrenada es una persona sin escrúpulos, sin moral. Desenfreno quiere decir sin freno. Una persona que no tiene limitaciones, no tiene moral, no tiene vergüenza. El vino embriaga, dice, no os embriaguéis con vino, no te embriagues con el vino. El vino y la embriaguez nos hace distorsionar la realidad. Sígame por favor. La Biblia contrapone lo contrapone al vino con el Espíritu Santo, contrapone la insensatez con la necedad con la sabiduría, la insensatez con el entendimiento. Ahora contrapone el vino con el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver la una cosa con la otra? El vino nos hace distorsionar la realidad. El Espíritu Santo establece la verdad de Dios en nuestros corazones. Nos ayuda a ver la realidad. El Espíritu Santo nos revela la verdad. El vino nos ayuda a distorsionar la realidad. Y acuérdense que el vino habla del esfuerzo humano para alegrar el corazón. El esfuerzo humano para satisfacer la carne y el ego. El vino y la unción de Dios son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. En Asambleas de Dios, Concilio de Asambleas de Dios tiene una posición respecto del alcoholismo o del alcohol, y es cero tolerancia. Cero tolerancia. Sirvo 23 años al Señor, 23 años atrás yo bebía, desde que conocí al Señor, cero tolerancia. Amén. Y le digo que de no haber sido por la unción del Espíritu Santo de Dios en mi vida, no hubiera podido dejar el alcohol y las drogas. Son como el agua y el aceite. Ahora,
escúcheme esto, los cristianos de Éfeso no eran borrachones. Muchos dicen, bueno, es que ellos eran borrachones, por eso Pablo les dice, no os emborrachéis con vino, no os embriaguéis con vino. No eran borrachones. Tampoco creo en su totalidad que es una cosa cultural, que el apóstol Pablo escribió eso en Éfeso porque la iglesia solía tomar vino o los ciudadanos de Éfeso solían tomar vino. Yo pienso que hay una lección más objetiva. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que esta palabra se iba a estar leyendo a través de los siglos. Y en algunas culturas el vino pues no es apetecido, en otras culturas es más apetecido. Y permítame sugerirle en este día que hay otras cosas que nos embriagan, nos entorpecen y nos hacen creer algo que no somos. Hay otras cosas que nos embriagan. ¿Se va a decir qué? Puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo. La realidad del mundo en el que vivimos, la corriente de este mundo, nos embriaga. Recuerde, ¿qué quiere decir estar embriagado? Distorsionar la realidad. Las posesiones materiales, a muchos les embriagan. Los trabajos, a algunos les embriaga. Yo he visto personas que se marean, empiezan a hacer dinero y como que se marean, distorsionan la realidad. ¿Cuántos conocen personas así? Amén. ¿Y qué tal, mi hermano? Algunas relaciones personales también nos embriagan, nos alejan de la verdad, nos hacen distorsionar la realidad. La llenura del Espíritu Santo, mi hermano, no es una opción para el creyente. El Espíritu Santo nos revela la verdad, nos imparte paz, gozo, nos da denuedo, que es atrevimiento para poder predicar la palabra, nos da poder. La llenura del Espíritu Santo le hace a una persona radical en su fe. Si usted no es radical en su fe, tiene que revisar su fe. Porque nuestra fe viene de Dios. Y la Biblia dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si usted ha rendido su corazón al Señor y el Espíritu Santo de Dios ha llenado su corazón, usted va a ser radical en su fe. La gente no le va a entender. Sus amigos, sus parientes no le van a entender. Este está loco. La Biblia dice que las cosas del Espíritu son locura para el mundo no las puede entender. Pastor Israel sabe una canción bien bonita que dice, ¿cómo es, Pastor Israel? El cielo es un manicomio. Nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Si la gente cree que estoy loco, amén, pues yo me voy con el Señor, amén. Aleluya. El Espíritu Santo, mi hermano, nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu nos ayuda a vivir con el señorío de Jesús en nuestras vidas. Si es que usted no ha rendido todo su ser al Señor, quiere decir que hay una porción de su corazón, hay una porción de su ser que no está dispuesta a obedecer a Dios. Pero cuando la llenura del Espíritu Santo, la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, para que puedas vivir una vida sabia, para que puedas vivir una vida entendida, para que puedas aprovechar el tiempo en tu vida, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque solamente así el señorío de Cristo es una realidad en nuestra vida, donde Jesús es el que manda y nosotros los que obedecemos. Y sabe que esto es lo que no les gusta a algunas personas. Algunos dicen, el cristianismo no es para mí. Muchas exigencias dicen, en la iglesia ahí piden esto, piden el otro, piden esto. Aquí no le exigimos nada a usted. La Biblia no le exige que usted haga nada. Simplemente que se rinda al Señor. La iglesia no le exige que usted haga nada, simplemente que obedezca a Jesucristo, lo que dice la Biblia. Algunos dicen el cristianismo no es para mí, pero déjeme decirle que Dios la diseñó para todo ser humano. La santidad le conviene a usted, la obediencia le trae bendición. Usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor.
El Espíritu Santo es el que ungió a Jesucristo. Jesús aceptó el señorío de su Padre y no comenzó su ministerio terrenal hasta que no fue ungido con el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo de Dios. Y así fue que Jesús comenzó su ministerio público, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Brevemente, quiero hacer referencia a 3 casos de personas de la Biblia que permitieron que el señorío de Dios sea robado de sus corazones. El primero es de los Gálatas. La Biblia dice en Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Los de Galacia tenían este concepto erróneo de que iban a ser justificados por las cosas que ellos hicieran. Y el apóstol Pablo por las obras que ellos hicieran. Las obras no le justifican a usted delante de Dios. Usted puede presentarse delante de Dios y decir: yo dono tanto, yo hago tanto, yo trabajo tanto, yo hago en la iglesia tal cosa. Dios le dice: esa no es la razón por la que yo te he recibido como mi hijo. Esa no es la razón por la que yo te voy a aceptar en el reino de los cielos. Pablo dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La Biblia dice que somos justificados por la fe. Cuando empezamos a depender de las obras nuestras para nuestra justificación, para estar bien con Dios, usted deja de depender del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice: usted recibió el Espíritu por la fe. Si comenzó en el Espíritu, dice: no termines en la carne. Los de Galacia tuvieron una justificación propia. A quienes Dios llamó cayeron en una justicia propia. Eso se llama religión. Religión. El cristianismo no es una religión. Usted no tiene que hacer cosas para llegar al cielo. El que abrió la puerta y el camino al cielo murió hace 2000 años. Y cuando usted acepta el señorío de Jesucristo sobre su vida, las puertas del cielo se le abren. Y cuando usted acepta el señorío de Jesucristo en su vida, entonces usted entiende cuál es la voluntad de Dios. Usted recibe sabiduría y entendimiento y empieza a practicar las cosas del Señor. Usted hace buenas obras porque Dios ha cambiado su vida, no para que Dios le acepte. Hay una gran diferencia. Entonces, los de Galacia fueron llamados de parte del Señor, pero por su justicia propia cayeron en una religión y perdieron el señorío de Cristo. Cristo ya no gobernaba en sus vidas. El Espíritu Santo ya no gobernaba en sus vidas. Pablo dice: comenzaron en el Espíritu, pero ahora están en la carne. Estaban compitiendo quién hace mejores cosas, quién hace mejores obras. Dios es tan bueno, mi hermano, que al usted aceptar a Jesucristo, su ticket al cielo fue pagado por completo. Amén. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia propia le va a quitar el señorío. Usted depende de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Depende de la unción del Espíritu Santo en todo tiempo. Otro personaje de la Biblia es Sansón. Sansón no tenía justicia propia, pero tenía confianza propia. Sansón, a quien Dios ungió, cayó en la autosuficiencia, no en la religión, sino en la autosuficiencia. Jueces 16:20 dice: y le dijo, Dalila le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ya habían pasado 2 instancias antes de eso en las que Dalila le hizo dormir, le ató y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, y él se logró libertar. Pero esta vez fue diferente, mi hermano.
Él se despertó y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Sansón, a quien Dios ungió, cayó en su confianza propia. Yo voy a hacer esto como las otras veces. No despertó y dijo, Señor, ayúdame, esta vez más. No dependió de Dios. Hermano, en nuestro diario vivir hay cosas que nosotros podemos hacerlas con los ojos cerrados. En nuestro trabajo, en nuestra vida devocional, en la iglesia, en nuestras familias, hacemos con los ojos cerrados. Yo no sé de usted, pero yo dependo de Dios en todo tiempo, hermano. Yo prefiero depender de Dios en todo tiempo. Con el hermano Ángel sabemos salir a correr, hemos salido a correr un par de veces y ahora vamos a salir a correr desde el 1 de abril, ¿verdad? Cuando yo salgo a correr, yo me encomiendo al Señor. Y cada 4 pasitos, cada 5 pasitos, ¿qué vamos haciendo, hermano Ángel? Alabando al Señor, alabando al Señor. Amén, porque los huesos ya no están tan duros como a que el Señor nos ayude en todo lo que usted haga, mi hermano. La Biblia dice, encomienda a Jehová todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos. No caiga en la justificación propia, no caiga en la autosuficiencia, porque eso va a quitar el señorío. Que en todo lo que usted haga, que Cristo sea el Señor. Viva una vida de dependencia de Dios. Otro personaje de la Biblia es el rey Usías, a quien Dios le exaltó. Gálatas, a quien Dios llamó, Sansón, a quien Dios ungió, Usías, a quien Dios exaltó. En 2 de Crónicas 26:3 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Luego después, en el versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó de Jehová, él le prosperó. En los días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora el versículo 14 del capítulo 26 de Crónicas, 2 de Crónicas, dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Dios lo exaltó. ¿Pero qué pasó? Empezó a confiar en su gloria. Versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Se ve? Los unos perdieron el señorío de Dios porque empezaron a justificarse a sí mismos. Yo soy buena gente, yo voy a la iglesia, yo ya voy el domingo, yo estoy bien con Dios. Tú estás bien con Dios por el sacrificio de Jesucristo hace 2000 años, y si es que Él sigue siendo tu Señor. Sansón dijo, yo puedo esto nuevamente, yo lo he hecho en otras ocasiones. No, Dios es el que te ciñe de poder, Dios es el que te prepara, Dios es el que te da la victoria. Hasta que tú no reconozcas eso, no vas a poder disfrutar del señorío de Dios en tu vida. No seamos necios, no seamos insensatos, vamos a buscar y a entender la voluntad de Dios, cómo tenemos que vivir. Los Gálatas perdieron la unción de Dios, Sansón perdió el poder de Dios, Usías perdió el respaldo de Dios. Descuidaron el señorío de Dios. La Biblia dice, no vivas como necios, sino como sabios. No digas no hay Dios. Ten temor de Jehová, sé entendido y practica las obras que Dios te ha mandado hacer. La Biblia dice, no seas insensato. Hay Dios. Yo sé que existe Dios, pero Dios no va a hacer ni bien ni mal. Dios, no hay juicio. Yo nunca tendré que dar cuentas a Dios. Si no entiende, dice, cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, no distorsiones la realidad, no dejes que las cosas de este mundo te emborrachen, te mareen.
sino sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Acepte el señorío de Cristo sobre tu vida. Gálatas 5:16 de la Nueva Traducción Viviente dice: por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Una vez más, Gálatas 5:16, Nueva Traducción Viviente. Por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 8:6, Nueva Traducción Viviente, dice: por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La Biblia dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay desenfreno. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pongámonos de pies.